¿Cómo están, amigas y amigos de Eco San Joaquín? Estamos terminando la jornada de hoy con un invitado especial. Estamos hablando de don Javier Pineda, abogado que está participando en este proceso de construcción del país con una reconstrucción. No sé si está bien dicho construcción, pero estamos reconstruyendo es como una reconstrucción, ¿cierto? Él está postulando para ser parte de los que van a escribir la Carta Magna. Así que le damos la bienvenida a Javier, disputando el distrito 10. Entiendo que es el distrito más difícil por la cantidad de participantes y además por las comunas que están incluidas: Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja, San Joaquín y Santiago. Así es. Santiago, que es una mini república, sí, prácticamente. Todas las instituciones del poder. Claro. ¿Cómo estás, Javier? Cuéntanos, bien, cuéntanos muchas un poco gracias por la invitación. Sí, mira, la candidatura nuestra es parte de una lista, que es la lista de movimientos sociales. Eso es, primero nosotros estamos construyendo una alternativa que surge desde las organizaciones que nos hemos movilizado en los últimos años. Y desde ahí una lista bien potente en términos que está la Coordinadora No Más FP, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, el Movimiento por la Agua en los Territorios, asambleas territoriales agrupadas en territorio constituyente, hay brigadistas de salud, el Movimiento por Salud en Resistencia, está también la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Red de Actrices Chilenas, y en nuestro caso, nuestra candidatura surge desde organizaciones sindicales y de derechos humanos, con las cuales hemos trabajado principalmente a través de dos proyectos, que es la Defensoría Popular de las y los Trabajadores y la Corporación de Derechos Humanos 4 de agosto. Entonces eso explica un poco la identidad respecto a quiénes somos a propósito de la disputa de la Convención Constitucional. Y ahí algo importante a mencionar es que decidimos disputar el Distrito 10, que aún siendo el distrito más difícil en términos de que lo ponen como el corazón de la disputa constituyente, que, el cinturón de acero, que tiene, claro, tiene algunos elementos importantes a destacar. Uno, el segundo distrito con mayor cantidad de votantes, tiene casi 1 millón de votantes para las elecciones de constituyentes. Y por otro lado también, esta elección o este distrito representa la diversidad del pueblo de Chile, o de los pueblos en Chile. Un fuerte componente de clases populares, trabajadoras, también un poco de clase media, un poco alta, que es un concepto que se ocupa para Providencia, sectores de Ñuñoa, y que además reflejó en la votación del plebiscito el resultado a nivel nacional, a distinción de otras elecciones. Pero en este caso, en este distrito, el apruebo triunfó con un 78%. Entonces anduvo muy cerca, por milésimas del total del país. Así que se plantea de que podría existir, por ese corazón mediático, una chance de marcar quién gana y quién pierde. Aunque eso igual después hay que ver la pantalla general en términos de cómo resulta la proporción sobre los 155 escaños. Pero aún así decidimos postular acá porque es donde hemos realizado el trabajo. Además se discute o se sugiere que lo que resulte de las elecciones en este distrito pueden marcar las presidenciales de fin de año. Claro, también hay un porcentaje importante de la votación. O sea, un padrón de 15 millones, acá vota 1 millón. Y por otro lado, claro, ese corazón mediático de alguna forma va a levantar algunas figuras, o al menos algunos partidos políticos que tengan mejores resultados en este sector. Y también podríamos dar la sorpresa desde los independientes. Sí, eso, te iba a decir, no es menor la participación de los independientes, porque además este bloque de votantes reflejaría un poco mejor los resultados en relación a las encuestas que son más manejadas por los organismos que ya conocemos, por las encuestas que posicionan encuestas que mueven candidaturas, más allá de lo que muestren lo que la gente piensa. Son prácticamente manipulaciones para poder ponerle una persona o en otra en la paleta. Claro, muchas veces son pagadas por los mismos políticos. Por supuesto, estas encuestas más conocidas que todos estos años nos dijeron por quién teníamos que votar prácticamente en función de un marketing. Sí, y se ha demostrado que han pagado, por ejemplo, la encuesta de Sichel, que no existía y lo levanta como figura presidencial. Hubo otras encuestas como la CADEM, que lamentablemente se ocupa como fuente de información porque es la única encuesta de actualización semanal, pero que no es una encuesta seria en términos del espectro de personas que encuesta semana a semana. Por tanto, bastante ilógico a veces los resultados que varían estrepitosamente de una semana a otra, y eso da cuenta de problemas metodológicos, pero como
las paga el poder, les interesa también darlas a conocer y que precisamente son encuestas que nos invisibilizan. Por ejemplo, a mí me llamaron 2 compañeros que fueron encuestados por la CADEM a través de internet y ni siquiera aparecían todas las opciones, no podían marcar por mí, por ejemplo. Entonces esos son problemas graves porque invisibilizan adredes, claro. Están mal diseñadas precisamente para generar ese efecto. Claro, una manipulación consciente, pero invisible. Claro, que para la Sí, ciudadanía luego el titular nomás, sí, que claro. instalan los medios No, y aparte hegemónicos. que nosotros, las personas que somos comunes y corrientes, espectadores, usuarios, clientes del sistema, vemos lo que sale en la tele y es lo que creemos. Claro. Si aparece en las noticias, entonces es. Sí. Si no, entonces pues un rumor. Y que hasta nosotros terminamos creyéndolo a veces, Caemos porque todo cuando Piñera sale bajo ocupamos la CADEM, pero cuando comienza a subir ya desconfiamos de la misma Claro. encuesta. Entonces ahí nosotros lo que hemos optado es no creerle simplemente y buscar otros indicadores, que es la relación que uno tiene con las organizaciones territoriales que dan cuenta de otro fenómeno que esperamos y va a ser la prueba decisiva de lo que ocurra el 10 y el 11 de abril. ¿Y hay alguna forma de cuantificar todo esto o solamente queda en el olfato? Mira, acá no hay ciencia que opere en materia electoral más allá de que existan politólogos, cientistas políticos que tratan de revertir su análisis con datos científicos. Pero hay algunos indicadores que uno podría tomar. Las elecciones del 2017, las elecciones del plebiscito en términos de cuánto aumentó el padrón electoral, el número de patrocinios que tuvieron nuestras listas, y algunas encuestas que pueden marcar tendencia pero no son tan fidedignas en las cifras chicas. Y el entusiasmo de las personas que hasta hace poco eran adolescentes y que ahora tienen Que ahora capacidad de pueden votar. voto. Y resulta que estas personas que tienen hoy capacidad de voto son las mismas que participaron, por ejemplo, en los saltos de los torniquetes Claro. en el metro, que no se puede desconocer esa realidad. Y que se vio plasmada en el plebiscito, donde comunas como La Granja, San Joaquín, Macul crecieron exponencialmente en términos de niveles de votación, a diferencia de lo que ocurrió en comunas como Santiago, Providencia y Ñuñoa. Entonces nosotros apostamos a ese fenómeno, de que sean las clases populares las que finalmente le den la estocada al sistema político tradicional y permitan la emergencia de las organizaciones sociales como un actor político que tiene mucho que decir respecto a este deseo de transformar las bases económicas, sociales, políticas y culturales de nuestro país. Así es. Hablando de credibilidad, que tú nombrabas que teníamos como usuarios alguna credibilidad en la encuesta. Yo te hablaba de lo que le creemos a la tele, pero el nivel de desconfianza que hay con los actores políticos no se puede desconocer. Sabemos que es así. Si viene una persona y me dice un par de cosas, o sea, que los candidatos hacen feria, por ejemplo, hacen puerta a puerta, y todos llegan con una propuesta, un discurso, una historia que contar. ¿Qué elementos debe tener la vecina, el vecino, para poder distinguir entre a quién creerle y a quién no? Claro. Yo diría que acá uno no puede prometer, salvo dar la pelea. Es lo único que uno puede prometer, pero no puede prometer que va a garantizar lo que crea, porque no es una cuestión que dependa de una persona. Es una cuestión que depende de correlaciones de fuerza. ¿Qué es lo que uno no puede prometer? ¿El resultado de la El resultado del proceso, claro. O lo que tú mismo, como Javier... Uno lo que puede hacer, claro, es demostrar cuáles son los intereses que uno defiende. Porque más allá de lo que uno dice, también es necesario ver qué es lo que uno ha hecho. Sí. Porque si uno va a una feria, Monkeberg habla sobre pensiones dignas, cuando vemos que su gobierno se ha dedicado a precarizar la situación de los pensionados y que no está dispuesto a alterar el sistema de AFP. Entonces tú dices que una persona tiene que evaluar un poco la historia de cada persona. La historia y los intereses que defiende. Creo que son dos factores elementales, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, que nuestra candidatura surge desde las organizaciones de trabajadores. Por tanto, por supuesto que nosotros tenemos interés. Y ahí no es tan relevante si uno es de partido político independiente. Nosotros somos independientes, vamos sin partidos políticos, pero lo importante es dónde uno proviene, porque para hacer el contrapunto, independientes no neutrales, defiende determinados intereses de clase también. Son intereses de la élite, de profesionales emprendedores, muchos de ellos empresarios, funcionarios de los gobiernos de Sebastián Piñera, de los gobiernos de la Concertación. En cambio nosotros somos independientes, pero que surgimos desde organizaciones populares, desde organizaciones trabajadores, que tenemos intereses claros respecto a los cuales vamos a dar una disputa. Y eso también es una forma de ver el proceso.
Nosotros creemos que por supuesto va a ser un espacio de diálogo, de instalar ideas, pero uno no va a convencer al resto de convenciones. No, porque ellos van a llegar... Porque van con su interés y con un mandato. Con Entonces, convicción ya hecha. nosotros somos claros en decir, nosotros tenemos un mandato de nuestras organizaciones. No depende de cuán buenos seamos negociando el resultado de ese proceso. Va a depender de cuán organizados y cuánta capacidad de movilización tengamos para defender nuestros intereses. Oye, Javier, ¿sabes que hace un poco tiempo vi la candidatura de Javier Naranjo? Javier Naranjo, no estoy seguro cómo se llama, pero René Naranjo, un periodista de espectáculo. Sí. Que él se presenta como candidato, lo voy a apelar directamente, ¿eh? No me parece que sea bueno estar diciendo hay personas que hacen tal cosa, y creo que las cosas también hay que decirlas con su nombre. Y este señor se presenta con la idea de ser parte de quienes van a escribir la Constitución, cuando en su historia solamente lo he visto, yo al menos, no sé si alguien más tendrá algo que aportar en esto, pero lo he visto participar solamente de la farándula. Y eso, ¿cómo aporta? ¿Qué aporta en un proceso constituyente donde estamos hablando de qué pasos va a seguir la ciudadanía de aquí a 40 años más, o lo que dure? Se puede durar 5 años, puede durar 100. Esas son las críticas que hacemos nosotros como proyecto de lista, porque en definitiva la candidatura Naranjo y de otras personas más instala rostros que, por ser conocidos, eventualmente podrían arrastrar más votos a la lista. Eso es lo que hablábamos de la credibilidad que tiene la tele. Si el gallo ha salido en la tele hartas veces y tiene toda una sonrisa pep, y entonces la gente dice, sí. Claro. Pero hay otros elementos, me imagino que hay que considerar en este juicio, ¿no? Ajá. Sí, pero para hacer contrapunto, por ejemplo, nosotros una compañera de lista, la Andrea Gutiérrez, quien también proviene del mundo de las artes, no tiene una figura mediáticamente reconocida, pero sí tiene una trayectoria por la lucha de los derechos culturales, ha sido presidenta del CIDIARTE, de articulaciones de actrices a nivel nacional e internacional, que representa una colectividad que le da el mandato de defender determinadas posiciones al interior de la Convención Constitucional. En cambio, estos otros tipos que son actores van incluso en las listas de la prueba, el Frente Amplio con el PC, o en las listas de la concertación, simplemente se representan a sí mismos. Y desde ahí puede salir cualquier cosa. O sea, no olvidemos que los que se representan a sí mismos hoy día en el Congreso es Pepe Out, René Alinco, que no son santos de la devoción de las organizaciones populares respecto a que no están manchados por intereses. Por eso, cuando hablamos de independencia, enmarcar primero que no dependemos de un partido político tradicional que nos mandate qué hacer. Pero como acto seguido, nosotros venimos mandatados y le respondemos a las organizaciones que nos nombran. Por tanto, es claro que la gente tiene que saber a quién responde cada uno. Javier, este nivel de aceptación por el mandato que tú nos presentas es súper loable, es admirable incluso. Pero ¿qué herramientas tenemos nosotros los comunes? Como por ejemplo cuando tiráis el hilito del volantín, tú podías hacer que el volantín suba, baje, pero nosotros no podemos hacer eso. Nos pueden presentar, de hecho tú mismo, no estoy diciendo que sea el caso, pero podría pasar que tú nos dijeras, no, estas cosas van a ser así y deberían ser así de esta otra forma. Y una vez que sale electo Javier, después se olvidó de Javier o quien sea, Francisco, Juan. Sí. Nosotros creemos que la revocabilidad debe ser una cuestión a garantizar, incluso dentro del reglamento. ¿El reglamento? Eso debería es difícil. Nosotros tenemos la voluntad de hacerlo. Lo vamos a plantear en caso de resultar electos. El problema es cómo se materializa, porque hay una remisión constitucional a la ley 18.700 y los cuerpos que la actualizan, en la cual el sistema de reemplazo de, en este caso los constituyentes, es la misma de los diputados. Por tanto, si alguien llega a renunciar, en realidad, en este caso, de nuestro caso, la lista tendría que nombrar al suplente si uno entiende normas de analogía. Claro. Entonces es complejo porque implicaría a lo menos una reforma del Congreso, salvo que desde la Convención Constitucional nos asumamos soberanos en términos de poder darnos nuestras propias reglas, incluyendo los mandatos revocables. ¿Y la representatividad cómo queda en ese caso? Por ejemplo, si un constituyente renunciara a la mitad del proceso porque no sé, porque su mamá tuvo un accidente, se tiene que viajar, no sé. La regla actual es que el partido o la lista independiente en este caso nombra al sucesor. Ahora el punto de cómo se materializa ese nombramiento
va a depender de cada uno de los partidos de las listas. ¿En la misma gente del partido tendría que elegirlo con votación? El ejemplo más claro es el reemplazo de Renato Garín por parte de Revolución Democrática. Revolución Democrática diseñó un proceso que luego ni siquiera respetó. Entonces hizo unas votaciones dentro del distrito, una asamblea que invalidó y terminó decidiendo el Consejo Político y nombró a la vicepresidenta del partido como diputada. Ahí tenemos Eso es lo que va a ocurrir legalmente. El partido tiene el control. Bueno, ahora Renato está leyendo las cartas del tarot, le está haciendo muy bien. Y va de candidato constituyente. Sí, por Melipilla. Así es, por el distrito 14. Eso. Pero nosotros esperamos de instalar primero la discusión de revocación y esperamos que ninguno de nuestras personas electas tenga que ser revocado, salvo por causas, como tú decías, familiares excepcionales. Claro. O sea, la idea es que cumpla el mandato y efectivamente acate lo que las organizaciones populares que lo postularon han mandatado. Por eso nosotros tenemos un programa en conjunto y que también hacemos la invitación a revisar ese programa. En el caso mío lo pueden encontrar en la página web javierpineda.cl, en la sección programa hay un documento de 22 páginas que tiene las orientaciones principales en cada uno de los aspectos propios a regular en la Constitución, ya sea aquellos a los cuales se hace referencia a la Constitución actual y respecto a aquellos temas que queremos crear. Esa es la carta que uno le puede exigir a sus constituyentes. Lamentablemente nosotros la única garantía que tenemos es que las organizaciones que representan nuestras candidaturas nos conocen, sí, y los trabajadores saben cómo cobrar a quien no obedece. Claro. Entonces, bueno, eso pasa en este lado. Claro, lado pero en el otro lado no hay nada que hacer, lamentablemente. Sí, eso se ve difícil. Javier, tu lenguaje como abogado, de pronto, no sé si tú te has dado cuenta o si coincides conmigo, que hay oficios y profesiones que marcan un tipo de lenguaje. Si tú escucháis, por ejemplo, futbolistas dando declaraciones, hablan todos parecidos. Claro. Si las personas de las Fuerzas Armadas, carabineros, hablan todos parecidos. Lo mismo pasa, no sé, pues, con la persona que trabaja en la construcción. También tiene un estilo, y el abogado también. Y suele pasar que la percepción de lo que dice el abogado se aleja por el lenguaje técnico que usa. ¿Cómo podemos hacer para que este lenguaje, que en verdad me imagino que la Constitución va a ser escrita en su mayoría por personas que están relacionadas con el mundo legislativo, pero ¿cómo lo traducimos para que la señora que va a comprar a la feria entienda lo que estáis diciendo? ¿Cómo lo hacemos para que el caballero que va en la micro escuchando la radio o quizá viendo el video en YouTube entienda de qué estamos hablando? Eso es un arte que lo diagnosticaba Andrés Bello, que es el padre de gran parte de la legislación, sobre todo el Código Civil, que hay una cuestión importante que lo tiene nuestro Código Civil. La ley se presume conocida por todos, pero acto seguido, para que se entienda que efectivamente es presumida por todos, tiene que ser entendible, tiene que estar en un lenguaje accesible. Por tanto, eso debe ser parte clave de la redacción de la nueva Constitución. Y hay cuestiones que también se pueden explicar aún sin perder la rigurosidad técnica. Ejemplo concreto. Una de nuestras banderas de lucha es impuestos por capacidad contributiva. En términos simples, el que tiene más, pague más. Claro. Entonces, claro, yo no puedo poner el que tiene más, pague más, pero eso es la capacidad contributiva. Es muy relativo. Simple. Claro. Sí. Capacidad contributiva implica un cambio respecto a la visión de igualdad ante la ley, porque estamos hablando de impuestos. Por tanto, en impuestos no todos pensamos lo mismo. O lo mismo en materia del cobre, por ejemplo, que ahí también hay sutilezas jurídicas, pero que tienen implicancias prácticas que uno las puede explicar de forma fácil. Es distinto recuperar el cobre a expropiar la industria del cobre. Porque recuperar es decir, es algo mío que te presté y ahora lo quiero de nuevo para mí. Eso es lo que dice la Constitución actual, y que establece que el dominio respecto a todos los bienes del suelo, subsuelo, materia minerales, no minerales, es inalienable del Estado. Pero acto seguido establece derecho a concesión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminar el derecho a concesión, recuperar el cobre, para que con esa plata podamos financiar los derechos sociales. ¿Y eso, tú crees que va a ser una tarea o una pelea? Nosotros estamos seguros. Es tremendamente difícil. Por ejemplo, no la quiero sabotear, claro, en ningún caso. Espero que pase, claro, de hecho en lo personal. No, pero lo veo muy Mire, difícil. Yo creo que tenemos un elemento a favor en este caso. Porque lo que hay que hacer es no proteger constitucionalmente las concesiones mineras. Y eso es una puerta de entrada a la recuperación. Porque la Constitución actual habla de que la propiedad respecto a los minerales, el cobre, el litio, de hecho el litio es inconcesionable. Lo que hay es una irregularidad de contratos leyes aprobados en dictadura, que es el tema que no se conoce a veces. Pero por ejemplo el contrato que tiene
actualmente el Estado de Chile con Albemarle y con Sokimich son contratos irregulares que fueron adoptados durante la dictadura, que uno podría decir cuál es la voluntad del Estado a contratar, si además se trataba de un bien inconcesionable, por tanto está dentro de la figura de contrato ley, que tiene un sistema jurisdiccional por fuera de los tribunales de justicia. No es la Corte Suprema la que conoce, sino que son árbitros. Entonces esas cuestiones uno podría decirle, ¿sabes qué? Desconocemos todo este tipo de acuerdos porque no va ni siquiera con la normativa constitucional. ¿Eso implica que se puede hacer? Sí. ¿Tiene consecuencias? También. Y esa red de lazos que tiene estas personas como el señor Ponce que tiene ya la concesión del litio, así un bolsillo. Pero la tiene hasta el 2030. No, pero estamos aquí cerca. Falta un montón para el 2030. Pero se podría dejar un mandato de que después del 2030 no se puede renovar, claro. Y se puede hacer con normativa. Y ese es un tema importante que a nosotros nos diferencia respecto a otras candidaturas, siendo abogados. Porque a veces los abogados instalan un margen de lo que se puede y no se puede hacer en la Constitución. Y eso implica una forma detrás de cómo se ve la Constitución. Hay dos formas de verla que no son ni siquiera antagónicas, sino que pueden ser hasta complementarias. Uno es que la Constitución es la norma máxima, que establece las reglas que orientan el resto del ordenamiento jurídico. Esa es la visión normativa. Y esa visión normativa por lo general va asociada a una visión de mínimos. Es decir, la regla de distribución del poder yo la garantizo en la Constitución y luego dejo que las leyes regulen el resto de materia. Pero la otra visión de la Constitución que es complementaria a esa es que la Constitución es el pacto que refleja la Constitución de una sociedad. Por tanto, son intereses de clase o de sectores de la sociedad, como queramos denominarlo, que llegan a un acuerdo para permitir la vida en común. Por tanto, en ese acuerdo es transaccional, es decir, yo pongo mis intereses sobre la mesa, otro grupo pone sus intereses y veremos qué es lo que sale ahí y definiremos el procedimiento para llegar a acuerdo. Eso es la discusión sobre la Convención Constitucional, los 2/3 del procedimiento. Y lo que no se define de ahí tendrá que discutirse políticamente. Pero eso es parte del acuerdo, porque yo podría decir, ¿sabes qué? Estos elementos son parte de la discusión de la Constitución. Y si es que no están, yo no estoy dispuesto a llegar a acuerdo. Y eso implica una posición de rechazo. Porque va a haber gente que va a decir, yo no voy a defender lo que salió de ahí, no estoy de acuerdo. Claro. Es una posibilidad. De hecho, el problema es que aún con la voluntad popular mayoritaria de cambiar la Constitución, podría darse un resultado de que la nueva Constitución sea rechazada. Claro. Imagínense una Constitución que no garantiza el agua como un derecho, como un bien de uso público. Una Constitución que no garantiza derechos sociales. Una Constitución que replica el sistema actual en términos de representación política. ¿Sabes qué me preocupa de todo esto? Ya que voy a hablar a título personal, es que los medios de comunicación están demasiado controlados. Entonces esto podría incluso darse una suerte de engaño. Podría pasar, no digo que eso vaya a pasar, pero podría pasar que los medios de comunicación nos muestren que esto se está dando así, se está dando allá, claro. Y como somos tan crédulos de lo que pasa ahí, ¿cómo vamos a saber si es cierto o no? Porque todavía no se define en el reglamento y todavía no sabemos si va, por ejemplo, si se va a transmitir en vivo la... Sí. Pero eso yo creo que hay que garantizarlo. O si va a estar, si se van a llegar a acuerdos entre tú y yo. Nosotros creemos que ese mandato tiene que ser clave cualquiera que tenga una voluntad manifiesta de cambiar la Constitución, la transparencia del proceso. Y eso implica hasta el derecho de grabarlo, o sea, perfectamente con la tecnología actual puede que la Convención Constitucional no transmita institucionalmente, pero yo puedo poner un celular con un trípode y grabar toda la sesión y que todos los convencionales, al menos de un sector, aún sin tener los 2/3, genera una transmisión conjunta, claro que sí. Y que todo quede registrado. Entonces, debería poder hacerse... Nosotros a eso le llamamos desbordar el proceso, no limitarnos por el acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Nosotros creemos que muchas cosas deben ser cambiadas y que incluso dentro del reglamento va a estar la disputa y probablemente no para todos los temas tengamos los 2/3, pero implica ir más allá. Acá el proceso constituyente hay que entender lo que lo inicia en la movilización. Por tanto, sin movilización no vamos a llegar a un buen puerto en los términos planteados por la rebelión popular. Eso significa que al menos nuestra lista, nuestra candidatura tiene una voluntad manifiesta de desbordar el proceso con las organizaciones que nos nombran y que nos dan el mandato para ser electos como convencionales constituyentes. Ahora, ¿y si lo acusan de anarquismo? Mira, lo hemos visto en términos prácticos, más allá de la acusación mediática. Es que el mediático es la parte que importa. Nosotros, claro, importa y por eso agradecemos invitación a estos espacios, construimos nuestros propios medios, nos desplegamos en terreno, porque algo que hemos visto durante este año y medio es que las organizaciones populares, sociales, que se han constituido, que ya
estaban constituidas cuando uno entra en estas discusiones, se abren al debate, terminan convenciéndose de que nuestros planteamientos, construidos colectivamente, porque no es ideas que se me ocurra a mí, sino que arrastran y representan la organización, son sentido común. Por tanto, lo que hay que hacer es romper y golpear el discurso de la élite, y eso requiere tiempo, requiere trabajo. Y cuando hablamos de la élite hablamos de la élite política, sectores, de la derecha, de la importante, concertación, los 30 años. Claro, que Hablamos de los 30 años. Caminan de la mano mirando cada uno para su lado, pareciera que están en constante conflicto, pero están por debajo de la mesa, están todos tomados de la mano. Nosotros lo hemos denunciado, incluso hemos denunciado a aquellos partidos que uno entendía que eran compañeros y que estaban del lado nuestro, pero que lamentablemente ocuparon un rol de legitimar el gobierno de Piñera y de celebrar el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Claro. Bueno, nos hemos ido conversando de cosas muy entretenidas, no hemos hablado nada de medio ambiente. Así que cuéntanos, Javier, ¿cómo ves tú este proceso y cómo puede hacer que la constitución nueva nos dé esperanza para un mejor futuro en materia medioambiental? ¿Qué crees tú? Mira, el medio ambiente, la discusión medioambiental hay que entenderla dentro de un contexto global, de que el cambio climático se presenta como un problema estratégico y de viabilidad de la humanidad. Ese es el marco frente al cual nosotros nos enfrentamos. La acción humana y el desarrollo del sistema capitalista, económico, desarrollista, productivista ha generado tal nivel de deterioro de la naturaleza que ha generado las consecuencias que estamos viendo de alteración al cambio climático y que tiene consecuencias también en la calidad de vida. Javier, en términos de... estoy de acuerdo contigo, pero también hay otro análisis que a veces en esta evaluación se va quedando de lado, y es el placer que le da el consumo a las personas. ¿Cómo encajamos todo esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el equilibrio? Porque todos queremos tener cosas, todos queremos tener o sea, a través alguien decía, no, una persona que trabaja en términos de lo social no debería tener el último teléfono que salió. Mira, yo situaría primero el problema estratégico, es el cambio climático. El cambio climático científicamente está demostrado que está generado por los altos niveles de contaminación generada por las grandes industrias, aunque principalmente lo desconocen, de la industria fósil, del transporte comercial. Eso son las grandes industrias contaminantes que representan el 70%, 80%, si es que no más, de la contaminación que existe en ese país. Ahora, luego viene el estándar ético, en términos que también es importante, de cómo yo consumo, cómo yo produzco, cómo me reproduzco, que también, pero ese ya es un componente ético. Nosotros no, o al menos yo no me compro el cuento de que las pequeñas acciones humanas van a cambiar el sistema, es cierto, pero acá el problema es mayor. Esa es la suma de... El problema es de sistema, o sea, yo puedo cambiar mi conducta de vida y dejar de consumir, y el cambio climático lo vamos a tener al frente de igual forma. Claro. Por eso, cuando uno sitúa el problema del cambio climático de carácter estratégico, lo que implica son acciones mundiales primero, y luego también de carácter nacional, en relación al control sobre las industrias contaminantes. Y eso implica, en términos ya constitucionales... Y la industria arrasadora también. Claro. Un cambio de paradigma respecto a la visión en cómo entendemos la relación hombre-naturaleza. Y eso implica que los derechos no solamente hay que proteger los derechos humanos, sino también los derechos de la naturaleza, entendiendo como parte de la dinámica del metabolismo social para la reproducción y las posibilidades de desarrollo de la vida. Sí, te encuentro toda la razón y estoy de acuerdo contigo, pero hay otro elemento, el consumo. La gente quiere consumir, la gente le gusta comprar. Mira, cuando se abrieron ¿Sí? se levantaron algunas cuarentenas, que fue lo primero que se llenó, ¿los parques? Sí, no, pero fueron mira, los malls. respecto a la discusión estratégica, yo creo que es irrelevante si es que la gente va al mall, se compra el celular o no, respecto a cuáles son las reales fuentes de contaminación. Por eso le digo, o sea, primero hay que situar cuál es la discusión relevante macro a nivel constitucional, y ahí yo diría la respuesta es una transición ecológica. Y eso implica cuestionarnos nuestras formas de producir, de consumir. Eso es como el primer paradigma, y eso implica reconvertir parte de la industria a una mucho más sustentable, pero que eso no va a ser de la noche a la mañana, tiene que ir acompañado de procesos de reconversión productiva, porque lo que no puede pasar es que comencemos a cerrar la industria y dejemos a todos sus trabajadores sin alternativa. Claro. Y también no podemos renunciar a la producción de nuestros propios bienes naturales, por ejemplo el cobre, el litio. Ahora no se puede seguir explotando en la forma como explotamos tradicionalmente.
hay que ajustar los estándares, habrá que desechar algunos proyectos porque son demasiado contaminantes o ponen en riesgo la existencia de una determinada comunidad, pero también los pueblos tienen derecho a generar recursos e incluso viene una discusión sobre proyectos de industrialización, modelos alternativos al desarrollo que es necesario desarrollar. Sin ir más lejos, la culpa la culpa que vemos, que sentimos como ciudadanos es tan grande que cuando vemos, por ejemplo, el agua que está corriendo un poco más de lo necesario cuando estamos lavando la loza, viene un cargo de conciencia, claro, y decir, no, hay que mantener la llave cerrada, pero el consumo de agua que tenemos de una casa a otra implica cuánto el porcentaje, claro, de consumo industrial que hay es minimísimo. Una relación 9 a 1, siendo generosos con las industrias. Y lo mismo ocurre en materia de electricidad. Pero consumo pasa eléctrico que en las casas es la defensa de parte de la industria es nosotros estamos produciendo bienes y servicios. Y los claro, bienes y servicios los consumen ustedes mismos que están reclamando por el... No, pero ahí hay que ver los análisis están realizados respecto a sectores económicos. Entonces uno ya podría, supongamos que es cierto, excluyamos los del sector comercial. Pero si el sector minero es el que consume principalmente energía y agua, procesos de desarrollo de monocultivo, agroindustrial, son los grandes consumidores de agua. Claro. Entonces uno puede identificar cuáles son los sectores que realmente pesan en esta industria contaminante, pero lo que no obsta también a instalar la discusión respecto al consumo. Claro. Eso sí, nosotros estamos de acuerdo, pero es difícil limitarlo a nivel constitucional, siendo bien honesto, y aparte de una ética por parte de las comunidades. Dentro de la cultura de las grandes ciudades y dentro del deseo también de las pequeñas. Las pequeñas también quieren llegar a ser a desarrollar todo esto. Ahora, yo diría que la pandemia cambió un poco la lógica en términos de identificar cuáles eran los valores de uso real, aquello que servía en la vida cotidiana y que era aquello que no era tan necesario. Sí, claro, por eso, qué coincidencia, qué coincidencia que se nos venga este proceso de cambio de constitución y al mismo tiempo la pandemia nos hace tener un vuelco gigantesco, ver algunas cosas que no habíamos visto antes y al mismo tiempo valorar otras que no, claro, y de todos los sectores. Eso también hay quitó el velo al sistema. Sí. O sea, la pobreza, la precarización de la vida, el hacinamiento, las condiciones laborales, quién asume los costos en momentos de crisis, quedó al descubierto. Claro. Javier, un poquito más misceláneo, ¿cómo ha sido tu campaña? ¿Cómo haces tú para informarle a las personas? ¿Usas el puerta a puerta, el boca a boca? ¿Tienes volantes, tienes pendones puestos en alguna parte? Mira, principalmente volantes para el trabajo de puerta a puerta y de feria. Eso es lo que hacemos todos los días y en las tardes hacemos plaza. Okay. Y ahí estamos conversando persona a persona, sabemos que tiene límites y que las condiciones de la pandemia no nos permiten hacer actos masivos, pero claro, hemos estado todos los días. Bueno, desde el 10 de febrero recorriendo todas las comunas del distrito, yo diría la que menos Providencia, hemos ido una vez. Okay. Pero principalmente en San Joaquín, La Granja, Santiago, Ñuñoa Sur, Macul, hemos estado toda la semana. Vamos a tener gigantografías, pero no tantas tampoco. Vamos a tener 20, decidimos no gastar más plata en elementos que luego iban a perder vigencia. Y se van a ir a la basura. Nosotros vamos a reciclarlas porque las ocupamos para lienzo. Okay. Teníamos eso como allá iba la pregunta, pensado de que no vamos a gastar plata innecesariamente. Okay. Los volantes, por ejemplo, acá hay una categoría que yo lo descubrí ahora, conversando con un brigadista pagado de los partidos. Me decían, no, este es panfleto basura. Y yo le decía, ¿qué es panfleto basura? No, estos son los que se tiran al suelo. Así lo veía. No, porque esa es la técnica. Hay panfletos que tiran al suelo. Entonces cuando uno ve panfletos en el suelo, no es que el brigadista se aburrió o los tiró, no, son panfletos para el suelo, porque así queda instalada la marca de la persona. Entonces son panfletos de suelo y panfletos de entrega. Oye, pero eso es del siglo pasado todavía. Pero sigue y les funciona. Y les funciona porque si uno piensa, yo recuerdo todos los panfletos que he visto en el suelo. Ya, sí, claro. Bueno, a mí, yo también los recuerdo porque los veo y digo, esta vez es basura. Sí, claro. O sea, pero el resto le queda el nombre. Sí, claro. Entonces cumple el objetivo. Y la repetición. Y lo mismo con los anuncios radiales. Es clave. Nosotros habíamos apostado a redes sociales, las organizaciones, el boca a boca con quienes ya hemos trabajado, sabemos que tiene límites también. Claro. Así que tampoco nos hacemos las ilusiones de que vamos a tener decenas de miles de votos, sí, pero apuntamos a hacer un aporte a la lista y creemos que la lista sí es competitiva.
Sí, claro. demostró con las firmas, tuvimos 22.500 firmas, fuimos la lista con más patrocinio en Chile y en el distrito, por ende en el distrito. Lo cual de hecho significa una votación mayor a la que han tenido los partidos en sus primarias dentro del distrito. Duplicamos a la votación de la primaria del Frente Amplio y andamos cerca de la votación que tuvo la nueva mayoría, Concertación 2.0, en sus primarias dentro del distrito. Entonces creemos que es una opción alternativa. Súper buena la noticia que me está dando, porque hace un par de días conversé con una persona que podría haber hecho el nexo para que viniera a Blumel acá a conversar con nosotros, porque también es parte del distrito 10, y me dijo: San Joaquín, ¿para qué? ¿Para qué va a ir Blumel a San Joaquín? Claro. Entonces, ya, sí, bueno, sí, está bien. ¿Dónde están los votos para ellos? Claro, entonces cuando nos dicen que sí, aquí hay otros candidatos que también van por el distrito 10 y que también están haciendo fuerte campaña acá en esta comuna que es como una residencia de dormitorio. Claro. Aquí la gente, pura gente trabajadora, sale a trabajar a otras partes, producen en otros lados y después vuelven acá a dormir. Entonces muy poco espacio tienen de tiempo para poder disfrutar de su día a día, muy poco tiempo tienen para poder hacer cosas en sus casas, menos cultivar o hacer compostaje. Eso ya casi es una tarea como folclórica para las mujeres. Eso así se ve esta cuestión, porque no tiene ese nivel de conciencia que debiera tener, y al que estamos apostando, y para lo que estamos invitando también a personas como tú, para que nos cuenten de qué es lo que piensan y cómo lo ven. Bueno, y ahí también mencionar que a propósito de eso nosotros adscribimos al programa del Movimiento por la Agua y los Territorios, que tiene un desarrollo programático bien potente en materia medioambiental, en términos de la reapropiación sobre los bienes comunes, bajo un paradigma de derechos humanos, pero también de derechos a la naturaleza. Por ejemplo, ese es el enfoque en el agua. El agua no solamente es para estatizarla, sino que también para garantizar el desarrollo de las comunidades de la naturaleza, pero también entendiendo que hay que garantizar el acceso al agua potable de las comunidades que viven ahí. Sí, claro. Sabes que a mí, por lo menos en lo personal, a mí me impresiona que tengamos que hablar del agua, que el agua deba ser estatizada. No me cuadra que tenga que haber una norma, una regulación que lo que se estatiza son las empresas sanitarias para las grandes ciudades. Pero actualmente, de hecho, con la constitución actual hay comunidades rurales de abastecimiento de agua potable, y que formas comunitarias también pueden administrar la gestión de los recursos, y ahí también se puede establecer una priorización. Entonces, al garantizar el acceso al agua potable, pero también el agua como derecho a la naturaleza, hay que tratar de lograr un equilibrio respecto al consumo humano, consumo para la agroecología en primer nivel, y luego, si es que es posible, el consumo industrial para la agroindustria, que en algunos lados se puede por la cantidad de agua, pero que en otros va a ser privativo. O sea, toda la zona norte no debería tener proyectos de esa naturaleza, porque lo único que hacen es acelerar la desertificación. Pero para el sur, en algunos lados, con determinadas medidas de mitigación, se puede desarrollar el proceso. Sí, bueno, de hecho en un momento me imaginaba que estaban privatizando el vapor, eso, claro. Imagínate cuando hace como calor, siempre van a privatizar el aire y de alguna forma ya venden aire. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos bien entusiasmados, y nosotros como Eco San Joaquín estamos tratando de llegar a todos lados, informando a las personas a través de esta entrevista, y te damos las gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que es tarde, sabemos que la tarde se nos presentó con frío de repente. Pero está agradable el día. Y agradable también la conversación y tu presencia. Así que muchas gracias por venir. Antes de que te vayas, te queremos hacer un regalito. Muchas gracias. Ya sabes qué es, me imagino. Un ecoladrillo. Sí. Que todavía no está terminado, tienes que seguir compactándolo para que pueda estar utilizable. Y en esa cámara te invitamos a que le mandes un mensaje a las personas que podían ser tus posibles votantes. Miren, nosotros creemos que es importante en este proceso informarse sobre cuáles son los intereses que representa cada candidatura y cada lista, y cuál es el programa que quieren materializar. En nuestro caso, nuestro programa es uno que defiende los intereses de los pueblos de Chile, y en especial nuestra candidatura defiende los intereses del pueblo trabajador, que es la gran mayoría de nuestro país, a quienes somos los que vivimos de nuestro trabajo. Por tanto, creemos que acá hay una candidatura
que tiene las ideas e intereses claros respecto a qué es lo que va a defender en la Convención Constitucional, que ha construido colectivamente una apuesta para desbordar el proceso institucional y que contábamos con todo el entusiasmo y las energías para dar esa disputa dentro de la Convención Constitucional, pero también fuera, porque entendemos que si el proceso constituyente fue abierto por la movilización popular de la rebelión iniciada en octubre, creemos que las posibilidades de éxito de este proceso van a depender de un pueblo organizado, un pueblo instruido, que es para lo cual nos estamos preparando y que vamos a seguir trabajando independiente del resultado del 11 de abril, porque este proceso no se agota en lo institucional, pero sin lugar a dudas es la oportunidad para darle un golpe a las élites políticas y económicas de este país y así transformar Chile. Muy bien, Javier. Muchas gracias. ¿Cómo apareces en la papeleta? ZL53. ZL53. Esa es nuestro número, nuestra lista, la ZL, que es la lista de movimientos sociales, unidad independiente. Somos 78 candidaturas en este distrito. Así que todavía no se imprime el voto, así que no les puedo decir a qué lado va a estar, pero el 53. De hecho, posiblemente sea una gigantografía la que se use. Una sábana. Una sábana. Sí, van a tener que aprender a doblarla, claro, para no equivocarse. Capaz que sacan este programa solamente de cómo doblar el voto. Bueno, Javier, te damos las gracias por estar acá de nuevo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes los dejamos invitados para mañana porque vamos a estar con un par de entrevistados más y dejamos esta conversación hasta acá, deseándole todo el éxito a Javier en su candidatura. Muchas gracias. Eco San Joaquín haciendo eco en la cumbre.